Bueno, señores, pues aquí todos los tipos de fichas que vais a encontraros en el juego Polonia 39. Los he puesto por grupos para que podáis, bueno, pues ver que son muy fáciles de entender, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos todas las infanterías, ¿eh? Rusas, alemanas, polacas, ¿ves? Rusos en rojo, bueno, semirrojo, alemanes en gris y polacos en azul. Hay algunas unidades especiales polacas, por ejemplo, estas son las de frontera, ¿vale? Que son batallones. Os vais a encontrar cuerpos de ejército, divisiones, ¿vale? Y batallones. Batallones son estos que son como cuerpos especiales. Por ejemplo, esta es la guarnición de Hel, importante. Algunas unidades también especiales para reglas avanzadas o opcionales, como son los tanques blindados. Tenemos aquí las caballerías de los tres ejércitos, ¿vale? También los blindados y los motorizados. Luego tenemos marcadores de aviación, tanto rusos, alemanes como polacos, marcadores de interdicción que se producen gracias a la acción de los cazas, y los bombarderos que, bueno, pues, que producen disrupciones en las unidades con las que atacan, ¿no? Tenemos los cuarteles generales, ¿vale? Que veis que, bueno, pues cada ejército tiene los suyos, desde donde vuelan los aviones. Los aviones tienen un rango de acción y tienen, digamos, como están asignados a un cuartel general, lo mismo que los ejércitos, ¿no? Que veis que tienen algunas, la parte de arriba, pues vienen pues unas letras, ¿no? Norte, sur, Ucrania, bielorruso, y los polacos que están asignados a ciudades o provincias polacas. Luego tenemos los marcadores típicos, ¿no? Pues de control de objetivos, que son para rusos y alemanes, porque son los que invaden, y también el control de ferrocarril, que son rusos y alemanes, porque son los que atacan. Los marcadores de turno, el cuartel general de Disrupt si ha sido atacado por aviación, ciudades que se han convertido, que ya no son centros de suministro para los polacos, pues el típico marcador de retirada, de pues breakthrough, ¿no? De ataque o avance tras el ataque victorioso, de infantería disrumpida, puentes, destrucción de puentes y unidades que se han quedado fuera de suministro, ¿no? Vamos a ir acercar un poquito más el zoom del vídeo para que podáis apreciarlos, y ahora os sigo explicando alguna cosa más. Bueno, pues como os decía antes, veis aquí las unidades, por ejemplo, de infantería, ¿no? Que tienen varios valores. Parte superior izquierda, el HQL que están asignadas. Lo que es el cuerpo de ejército, ¿no? Lo que equivale a la unidad. Esto es anotaciones históricas, pues es el 16 cuerpo de ejército del ejército bielorruso. Este es el valor inferior a la izquierda, es el que se suma en la tirada del combate, a la tirada del dado, ¿vale? Este superíndice pequeñito es el índice de infiltración, que eso es para las reglas avanzadas y nos sirve para poder avanzar a través de zonas de control enemigas, siempre y cuando estas unidades puedan, con este pequeño índice, sacar una tirada de dados y poder mover a través de zonas de control enemigas. Y este es el número de puntos de movimiento que tienen estas unidades. Como veis, las unidades rusas y polacas mueven lo mismo, sin embargo las alemanas mueven un poquito más, ¿vale? Esta alemana, por ejemplo, es de infantería de montaña y por eso tiene esta distinción, ¿vale? Luego tenemos las caballerías. Las caballerías, pues exactamente igual que las de infantería, tienen los mismos valores o las mismas indicaciones. Sin embargo, algunas unidades, por ejemplo, como las polacas, tienen este simbolito, ¿no? Y las rusas también. Eso significa que tienen este valor siempre y cuando estén solas. Sin embargo, si están acompañadas, tienen un valor adicional, porque se consideraban en ese entonces las unidades de caballería como unidades de élite, ¿no? Luego tenemos las unidades motorizadas o motorizadas en este caso y blindadas en este otro, que con su índice de infiltración, su tirada para el dado, +1, +2, +1, y los puntos de movimiento. También tienen indicaciones históricas, por ejemplo, esta es la segunda división Panzer, esta es la 27 brigada de tanques en ruso, y esta es la 10ª brigada
de tanques polaca, que está asignada a Cracovia, ¿vale? Estas 3 unidades de aquí abajo son unidades especiales polacas porque estas son batallones de frontera o batallones de guarnición o de fortaleza, ¿no? En este caso es la de Gel, tan famosa, y estos son pues batallones de frontera que son los que realmente pararon un poco, con comillas, ¿no?, la invasión rusa. Y esta unidad, por ejemplo, se refiere a unas unidades especiales de tanques blindados. Ahora vamos a ver, las unidades pues aéreas, ¿no? Las unidades aéreas, como veis, como os dije antes, pues están asignadas a un cuartel general determinado. Por ejemplo, estas de aviación caza está asignada a ambos HQs rusos, tanto al bielorruso como al ucraniano. En este caso tenemos aquí el ucraniano. Este sería para el bielorruso, es un bombarderos Stukas, ¿vale? Que están asignados a la primera Luftflotte, que la primera Luftflotte está al mando de von Bock, aquí lo tenéis. ¿Veis? Aquí este pequeño simbolito, primera Luftwaffe, ¿vale? Del Ejército Norte, con una... estos números son el de la izquierda, en hexágonos, el alcance del HQ y el movimiento motorizado. Además otorgan a las unidades que están adyacentes al HQ este modificador a la tirada del dado en la defensa por artillería de ejército o de división o lo que sea, ¿no?, en ese momento que sean atacadas y estemos cerca del HQ. Estos son los polacos, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver algunos tipos de marcadores. A mí me gusta que los juegos pues tengan muchos marcadores, ¿vale? Entonces aquí pues que no falte de nada, que no, ¿eh? Aquí tenemos marcadores de control de hexágonos de objetivos, que son para los rusos y los alemanes, que lógicamente son los que invaden. Lo mismo pasa con el control del ferrocarril, que se produce al final del turno de cada uno de los jugadores, ¿no? Bueno, pues el típico marcador de turno, lógicamente, para cada jugador. HQ de irrumpido, porque, bueno, o desorganizado más bien, porque ha sido bombardeado y ha tenido un éxito en el que nos ha atacado. Entonces, un HQ en esta posición desorganizado, pues es un caos para el jugador que lo tenga que soportar, ¿no? Luego, estos marcadores son de las ciudades objetivos polacas, que son ciudades suministro. Entonces, en este caso, si esta ciudad, Lodz, por ejemplo, ha sido tomada por los rusos o por los alemanes, pues deja de ser suministro para los polacos. Típico marcador de retirada, típico marcador de avance después del combate, victorioso, por unidades motorizadas, que ya explicaré más adelante, y típico de disrupción sobre infanterías o, bueno, otras unidades militares, ¿no? Puentes, se tienden puentes, estamos siempre muy cerca de los HQs, ¿vale? Los HQs nos dan esa capacidad de poder cruzar los puentes sin necesidad de tenernos que bueno, pues pasar por puentes que ya estén controlados o destruidos por los polacos. Marcador de puente destruido y marcador de unidades que están fuera de suministro. Y ahora vamos a ver algunas cosas sobre el mapa. Bueno, pues aquí tenéis una zona un poco especial o importante del mapa, ¿no? Para que veáis un montón de terrenos que hay, ¿no? Bueno, pues tenemos a Varsovia, puntos de objetivo, ¿verdad? Importantes, la ciudad, fortificación, esto siempre da una ventaja al defensor, bosques, carreteras, ferrocarril y ríos mayores. Los ríos mayores fueron un problema muy importante para los alemanes porque los polacos lo que hacían era irse retirando tras estos grandes pues problemas orográficos de Polonia, ¿no? los grandes ríos, ¿no? Bueno, pues esto es una zona, pues digamos la zona central de Polonia, donde, bueno, ya habéis visto bosques, tal. Aquí delante, no sé si lo veis, lo podéis apreciar, son como colinas, sigue habiendo fortificaciones, pantanos también, zonas muy importantes defensivas, otras ciudades, objetivos, ¿vale? Lodz, por ejemplo, que lo tenemos aquí. Ya visteis antes la ficha que indicaba que Lodz podía ser, no era centro de suministro si era tomada por los alemanes, por ejemplo, o los rusos. Bueno, ruso va a ser difícil, pero los alemanes, ¿no? Veis aquí además esta franja,
roja, que es la línea Molotov-Ribbentrop, para que, bueno, pues cuando se pueden jugar muchos escenarios, y en uno de ellos es o jugar con los rusos solo, o jugar con los alemanes solo, y entonces los puntos de victoria se calculan en este lado o en este lado del juego, ¿vale? Algunas cosas más del mapa que os voy a enseñar ahora mismo. Bueno, pues en esta zona, que es la zona sur, aquí podéis apreciar la ciudad de Cracovia, ¿vale? También es una ciudad objetivo, con ferrocarril, el típico río mayor, el Vístula, fortificaciones, zona de montaña, colina, bosques, ciudades menores, montaña alta, frontera con Eslovaquia, de aquí parten algunos refuerzos de los ejércitos alemanes, y esta es la frontera con Alemania, ¿no? Aquí podéis apreciar. Los alemanes también tenían aquí unas fortificaciones que también se utilizan en el juego si el polaco hace las locuras de avanzar hacia Alemania, que lo tiene bastante difícil, la verdad. Pero es una zona que tiene que aparecer en el juego porque por aquí salen los refuerzos del ejército sur de los alemanes, ¿vale? Bueno, y por último, también quería enseñaros la zona de la frontera con Rusia, ¿vale? En la zona de Minsk, que también es una ciudad, puede ser una ciudad objetivo para los polacos, ¿vale? En el caso de que les vaya mal a los rusos, si los polacos toman esta ciudad, le quitan puntos de victoria. También tienen bosques, colinas, fortificaciones, ríos mayores, fortificaciones, ferrocarril, pantanos, pueblos, polacos. Y aquí es donde se sitúan pues todo lo que es los batallones de frontera, ¿no? Que los rusos pues vapulean en un momento. Zona pantanosa del Pripek, del río Pripek, ¿vale? Y bueno, pues estas son las cosas que se pueden ver en el mapa de Polonia. Bueno, pues ahora vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo es el juego y cuáles son las fases, ¿no? Bueno, la fase que tenemos que empezar es el comienzo del juego, lo que se llama la fase de inicio, que es calcular la iniciativa. Cada jugador tira un dado y los alemanes en este juego pues tienen un +1 porque, bueno, son los que empezaron la campaña, ¿no? Imaginemos que ha pasado así, que ha salido un 6 en los alemanes, un 6 en los polacos y 1 en los rusos. Pues está claro que los alemanes jugarán primero porque tienen un 6 +1, los polacos jugarán segundo y finalmente los rusos son los que juegan después, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Fase de iniciativa. Bueno, pues la fase de iniciativa es primero recibir refuerzos. En este caso, los alemanes solo reciben refuerzos en el segundo turno, con lo cual, bueno, suponemos que ya están conseguidos y tal. Tenemos que ver si estamos suministrados, ¿no? Porque la fase de abastecimientos y reemplazos consiste en ver que tengamos pues, las unidades bien dispuestas. En este caso, los alemanes tienen que estar abastecidos siempre y cuando sus HQ, sus cuarteles generales, por ejemplo, von Bock aquí y von Rundstedt aquí abajo, ¿vale? Pues estén como máximo a 2 hexágonos de una carretera o de un ferrocarril que conecte con Alemania, ¿no? En este caso se cumple, ambos dos están en carreteras y en ferrocarriles, ¿vale? Para que una unidad quede desabastecida, no solamente debería estar desabastecido su HQ, podría estar desabastecido su HQ y por tanto entonces desabastecido todo el ejército. Ojo con esto porque es muy, muy grave. O, bueno, pues imaginaos que una unidad estuviese rodeada por zonas de control y entonces no pudiera trazar un camino hasta su HQ. Los alemanes tienen un camino de abastecimientos de hasta 8 hexágonos porque es el doble del alcance de cada uno de sus HQs. Los alemanes son 4 de alcance, pues tienen 8 de longitud para abastecimientos. Los polacos y los rusos, en cambio, tienen de 6, ¿vale? Un poquito más pequeñita. Bueno, ya están todos abastecidos, muy bien. Entonces, tenemos la fase aérea, ¿vale?
Entonces, en la fase aérea tenemos dos opciones. Podemos bombardear o podemos hacer interdicción y hacer interdicción, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente cogemos uno de los aviones que tengamos definidos. Por ejemplo, aquí en este caso, en la cuartel general norte de los alemanes, pues tienen para poder funcionar una unidad de cazas y 2 unidades de Stuka, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Los cuarteles generales son digamos, las bases de las aviaciones, es decir, los aviones vuelan desde los HQ, ¿vale? Los cazas tienen 10 hexágonos de rango y los bombarderos, es decir, los Stukas, de 20, ¿vale? O sea que, bueno, no es un mapa muy grande, con lo cual el poder aéreo alemán es bastante importante, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos ir, yo qué sé, no queremos que los polacos manden por aquí refuerzos o lo que sea. Bueno, pues ponemos aquí un caza y tiramos el dado. La tabla de bombardeo y de interdicción os la voy a enseñar para que la podáis ver. Aquí veis la tabla de interdicción. Los polacos y los rusos tienen que sacar un 5 o un 6. Sin embargo, los alemanes pueden sacar 4, 5 y 6, ¿vale? Y en el bombardeo, pues, como veis, los resultados de bombardeo son diferentes. Si sacas un 6, disrumpes el HQ o la unidad, ¿vale? Si sacas un 3 o un 5, se retira un hexágono. En los HQs no hay ningún efecto, ¿vale? Y 1 o 2, pues no pasa nada, ¿no? Es un fallo. ¿Qué ocurre si sacas un 6 bombardeando exclusivamente un HQ? Pues que ese HQ queda digamos, como desabastecido, ¿no? Entonces, pues todas las unidades que estén bajo su rango están también desabastecidas, ¿vale? Esto es un tema un poco, en fin, es muy difícil que ocurra, pero si ocurre, pues tienes un pequeño lío, ¿no? Lo normal es que salga un 3 o 5, que es que retiras la unidad, ¿vale? Le pones un marcador de retirada, ¿de acuerdo? Un marcador como estos. Y si la vuelves a atacar, pues tiene un factor negativo, ¿no? A su tirada de dados cuando hay un combate. Muy bien, pues tiramos el dado para ver qué ha pasado con la interdicción. Vale, pues sale un 6. ¿Qué significa? Pues que el polaco por aquí ya no puede transitar, ¿de acuerdo? Este hexágono no es transitable para el polaco. Vale, los bombardeos. ¿Qué hacemos con los bombarderos? Podemos hacer dos cosas. Podemos usarlos como apoyo a tierra o como bombardeo, como hemos visto hasta hace un segundo. Y bueno, pues en este caso, igual lo más interesante es que los pongamos aquí como apoyo al bombardeo, ¿vale? De esa manera pues nos cargamos esa unidad sí o sí, como dice mi amigo José Antonio. Vale, siguiente fase. Fase de movimiento de ferrocarril. Bueno, imaginemos que tenemos que recibir una unidad de reemplazo, como vimos en la primera fase, y la tenemos que mover. Como tiene que salir desde carreteras que vienen desde Alemania, en el caso de que fueran alemanes, ¿vale? Pues podemos utilizar el movimiento ferroviario para llevarlo lo más deprisa posible al frente, ¿no? Imaginemos que toda esta línea, no sé si la podéis ver, sí, esta línea de aquí de ferrocarril, que va de Potsdam a Toruń, que Potsdam hubiera caído, sería zona alemana, pues la podemos utilizar. Muy bien, pues imaginaos que recibimos pues eso, un refuerzo alemán que sale de Alemania. Bueno, pues podríamos moverlo hasta aquí. Yo le daría la vuelta para ver que esté movido. Y esta unidad ya no podría mover más, pero la hemos traído desde, no hace falta moverla por tierra, sino que la podríamos mover aquí, ¿vale? Es así de sencillo. Y ahora la fase de movimiento. En la fase de movimiento, todas las unidades, como veis, en la parte inferior derecha tiene un valor. Este es el valor del factor de movimiento. Hay varios tipos de terrenos, por ejemplo, pues los bosques, que cuestan para los blindados y motorizados 2, y para las infanterías 1.
muy importantes son los ríos, porque estos ríos grandes no se pueden cruzar, a menos que sea por un puente, claro. Un puente que sea de ferrocarril o un puente que sea de carretera, ¿vale? Si no, no se pueden atravesar. Estos ríos más pequeños, los ríos menores, sí se pueden atravesar y cuestan un +1 a quien cruce, ¿no? Los pantanos, sin embargo, pues cuestan 2 a la infantería y a la caballería, y todo así fuera un mecanizado o un motorizado, es decir, que entras y te paras. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, una cosa, ahora que estamos moviendo y tenemos aquí un ejemplo para ver cómo se forman cabezas de puente. Como los alemanes, el problema que tienen es cruzar los ríos. En este caso, bueno, vemos que tenemos un puente y podemos hacerlo, pero quería explicaros cómo se hace una cabeza de puente. Tienes que estar en rango de acción de un HQ, puede hacerlo una infantería, ¿de acuerdo? Y es simplemente estando adyacente, ya empezando el turno, se cruza, ¿de acuerdo? Y se crea una cabeza de puente. Estas cabezas de puente se pueden destruir. El polaco tendría que estar adyacente y al final del turno destruirlas. Pero esto es muy importante porque los alemanes ahora pueden utilizar aquí esta zona como si fuera un puente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces podríamos mover, por ejemplo, este mueve 5. 1, 2, 3. Estamos en zona de control, tendríamos que pararnos. Esto sería un apilamiento ilegal, porque estamos, que no lo he explicado antes, los apilamientos como máximo puedes tener cuerpos de ejército. Sin embargo, hay la regla que tenemos de infiltración. Tirando un dado se pueden intentar mover atravesando zonas de control enemigas sin pararte, pero tienes que estar en rango de acción del cuartel general, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos en rango, podemos hacerlo. Y es una tabla que enfrenta el valor que hay aquí de la unidad que quiere infiltrar y el valor el más alto de los valores que tengan las unidades que quieren ser infiltradas. Si solamente estuviera la infantería nada más, pues sería mucho más fácil para el tanque infiltrarse a través de infantería. Sin embargo, como está la caballería, que la caballería es una unidad muy móvil, muy flexible, lo tiene bastante más complicado, ¿vale? En este caso, el tanque tendría que lanzar un dado y tendría que sacar un 1, ¿os dais cuenta? Tiene 4 aquí, tiene 3 aquí, entonces solamente con un 1 podría ocurrir esto, es decir, que llegara aquí el tanque y podría avanzar aquí. Vamos a suponer que lo hemos conseguido y podemos avanzar hasta aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos moviendo. 1, 2 y 3, 4. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, ahora ya simplemente combate. Bien, tenemos varios combates. Podemos combatir aquí, porque le estamos apoyando con bombardeo, ¿vale? Y tenemos aquí un ataque a una ciudad mayor, ¿vale? ¿Cómo sería el ataque? Tenemos que decir, simplemente vemos los valores que tienen en las unidades en la parte izquierda. Por ejemplo, esta tendría un 2, esta tendría un 1, y los alemanes tendrían nada más +1 y +1 por ser un bombardeo, ¿vale? En este caso los alemanes tendrían un +4 y los polacos tendrían un +1. Sin embargo, como es una caballería, que veis que aquí tiene un puntito, está sola, las caballerías se trataban como unidades de élite, es una unidad muy pequeña, es una división o una brigada en realidad, y claro, contra un cuerpo de ejército, pues, en fin, es como, bueno, una locura, ¿no? Sin embargo, si están acompañadas con otra unidad, por ejemplo, en este caso, sí tienen uno, en este caso valdría 0, con lo cual los alemanes tendrían un +4 a la tirada de dado y los polacos tendrían 0 a su tirada de dado. Se lanzan 2 dados
y se contrastan los resultados. Vamos a ver cómo sería esto. Bien, en este caso han salido 2 5. 5 más 4, 9. 5 más 0, 5. Entonces 9 menos 5, 4. ¿Vale? En la tabla de los resultados del combate vemos, a ver si lo veis aquí, que la unidad que recibe 4 impactos, ¿vale?, va a reemplazos. Bueno, pues esta unidad, en vez de ser destruida, lo que hacemos es la retiramos del juego y va a reemplazos. Esta unidad se recibiría al siguiente turno polaco, no en este, porque acaba de ser eliminada, sino el siguiente turno lo pondríamos en el track de turnos. Pues si estamos en el turno 3, lo pondríamos en el turno 4, ¿de acuerdo? Bueno, lo he tapado así para que veáis que, no quiero que veáis el terreno que hay debajo porque no se puede bombardear, pero bueno, era para el ejemplo. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos atacar para quitarnos a estos polacos de la ciudad. Las unidades que están en las ciudades pues tienen mayor defensa, lógicamente, ¿no? Entonces los polacos ya tienen un +2, ¿de acuerdo? Tienen un +2. Además, si sale un resultado de retirada, pueden omitirlo y quedarse. Es decir, las ciudades te dan esa cobertura de, bueno, pues rechazas las retiradas si no te conviene. Si te conviene, te retiras y ya está, ¿no? Y en este caso, a ver cuántos puntos tendríamos de defensa polaco. Tendríamos el de la caballería porque está apoyada por la infantería, entonces tienes 1 más 1. Tenemos que elegir nosotros cuál de estas dos unidades encabeza el ataque, porque si lo encabezan los blindados, las unidades polacas tienen un +1 adicional contra los blindados, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar ese +1, vamos a atacar con la infantería. Entonces, los polacos tienen 2 más 2 por la ciudad y los alemanes tienen 2. Esta unidad que está aquí apoyando el combate no interviene porque solamente podemos atacar de un hexágono a un hexágono. Las unidades que están alrededor apoyando darán más apoyos en tiradas de dados siempre y cuando sean más de una. En este caso, como solamente es una, no apoya nada y vamos un poco a pelo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues esto es una cagada brutal, porque son 6 que sacan los polacos, más 4 son 10. Y 2 más 2 son 4. Hay una diferencia de 6. Una diferencia de 6, estos alemanes se eliminan. Los polacos ahora podrían avanzar al hexágono dejado vacío por los alemanes, ¿vale? Pero bueno, en fin, esto podría ser un suicidio, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Así que en este caso, pues a los alemanes les ha salido pues bastante mal el combate. Muy bien. Vale, pues ahora ya imaginemos que terminamos el turno y digamos la fase de reajuste y control ferroviario. Imaginemos que bueno, pues que efectivamente esta unidad llegó aquí y que toda esta línea de ferrocarril hacia atrás estuviera controlada por los alemanes. Entonces podríamos coger este marcador de ferrocarril para indicar que nosotros podemos llegar hasta aquí, ¿vale? Y así es el turno. Bueno, pues ahora le toca jugar a los polacos. Los polacos no reciben refuerzos en este turno porque, bueno, sabemos que se elimina una unidad, pero se cobran en el siguiente, o sea, se reciben en el siguiente turno. Y lo que hacen es, pues lo mismo, fase de inicio, de refuerzos y abastecimientos. El abastecimiento de los polacos es correcto porque están en una ciudad, ¿vale? El abastecimiento polaco es diferente al abastecimiento alemán o abastecimiento ruso porque las unidades que están en ciudades o en fortificaciones están todas suministradas. Es decir, los centros de suministro polacos son las ciudades, ¿vale? En este caso estarían suministrados todos los polacos. Fase aérea. Vamos a ver. Los polacos hasta el turno 5, es decir, de los primeros 4 turnos tienen unidades de bombardeo y de caza. A partir de ahí ya no, porque se supone que los alemanes arrasaron las tropas, arrasaron las fuerzas aéreas polacas. Bueno, pues como estamos muy cerca del HQ polaco, pues podemos utilizar
Venga, pues un bombardeo, ¿no? Vamos a bombardear, por ejemplo, aquí. El HQ alemán, a ver si nos sale bien y les dejamos fuera de suministro. Y para que no nos manden más tropas, pues nosotros les vamos a poner aquí una interdicción. Vamos a ver. Tiramos primero la interdicción. Vale, ha salido un 5, con lo cual, fenomenal. Los alemanes no pueden meter por aquí unidades, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa con el bombardeo. Nada, no pasa nada porque ha salido un 2, es muy difícil. Bueno, bombardear ahí es muy complicado. Claro, los polacos y los rusos no pueden utilizar los bombardeos con apoyo a tierra, solamente lo pueden hacer los alemanes en lo que se llama la Blitzkrieg, ¿de acuerdo? Muy bien, movimiento ferroviario. Los polacos podrían mover por todo el terreno, por todo el mapa, porque claro, controlan todos los ferrocarriles si quisieran, ¿no? Es decir, podríamos traer esta unidad de aquí a aquí, ¿vale? Sin mayor problema, porque, bueno, podríamos quitar esto, pero, bueno, ¿vale? Fase de movimiento, pues este ya no puede mover más, pero podríamos mover, por ejemplo, con este. 2, 3, nos venimos aquí, ¿vale? ¿Veis? En este caso, como esta zona de control está dando en este ferrocarril, cuando lleguemos a la fase de reajuste, tendremos que bajar el ferrocarril alemán, ¿de acuerdo? Bueno, pues fase de combate. En este caso, los polacos se van a intentar atacar a la segunda división Panzer, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos, como hemos dicho, uno de la infantería, uno de la caballería porque está acompañada, uno más porque tenemos el antitanque polaco, es decir, tendríamos 3. Este no aporta nada porque no hay otra unidad. Podríamos poner esta aquí y entonces tendríamos un +1 adicional porque tenemos estas 2 unidades, pero bueno, como no lo hemos hecho no tenemos ese apoyo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 contra 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Pues muy bien, va a salir así. Ha salido esto. 3 y 3, 6. Y 4 y 2, 6. ¿Qué ocurre? 6 menos 6, 0. No pasa nada. Es decir, no ocurre nada. Muy bien. Fase de ajuste y control ferroviario. Como la unidad polaca tiene aquí una zona de control, el ferrocarril alemán tiene que bajarse hasta aquí. Es decir, los alemanes como mucho van a poder traer tropas aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora le toca a los rusos. Vamos a otra parte del tablero para ver qué pueden hacer. Bueno, pues lo mismo. Es decir, ¿están abastecidos? Sí, porque el HQ, como veis, está en la carretera o un ferrocarril, o como máximo a 2, ¿de acuerdo? Fase de reemplazos. Bueno, los rusos no tienen reemplazos en este momento, con lo cual nada. Fase aérea. También los rusos tienen bombardeos y cazas, en este caso. Bueno, pues nada. Vamos de interdicción, pues la interdicción que puede interesar al alemán, o sea, al ruso es, por ejemplo, aquí, ¿no? Para que no traigan tropas los polacos, ¿no? Y, por ejemplo, pues yo qué sé, vamos a bombardear aquí. Vamos a ver qué pasa. Ahora cambiamos el color del lado, tenemos polacos y rusos. Bueno, pues la interdicción ha sido terrible, nada, un fallo. Y el bombardeo ha sido un 5. ¿Qué puede pasar en el 5? Vamos a ver. Como decía esto. El 5 es que va a reemplazos. Perdón, que se retira un hexágono. Pues muy bien. Esta unidad se retira un hexágono, por ejemplo aquí. Y le tenemos que poner este marcador que recuerda que tiene un punto negativo. ¿Vale? De acuerdo. Pues nada, fase de movimiento de ferrocarril, bueno, en este caso nada, porque las unidades rusas no han recibido refuerzos ni gente que estuviera llegando en este momento de jugar, porque no hay reemplazo, o sea, no hay refuerzos y tampoco reemplazos. Fase de movimiento, pues nada, como veis, las unidades pues mueven 6, 5, 6, 6, ¿no? Bien, caballerías, vamos a mover primero este. Llegamos aquí, nos tenemos que parar porque es zona de control, ¿vale? Esto
esto sí que lo podemos hacer porque estas unidades, el apilamiento no es un cuerpo de ejército, luego pueden estar apiladas juntas, ¿vale? Volvemos a encontrarnos con esta enorme dificultad orográfica, que son los ríos, no podemos pasar. Vamos a poner aquí otra caballería. Y vamos a atacar aquí. Con estos dos blindados. 1, 2, 3. Ponemos aquí. Vale. 3. Vamos a ver si nos sale la infiltración. ¿Os acordáis? Tenemos que estar en rango del HQ. ¿Vale? 1, 2, 3. Estamos en rango. Con lo cual queremos pasar aquí. ¿Qué pasa? Que tenemos los blindados que quieren infiltrarse con la infantería. Entonces, si cogemos la tabla de infiltración, que os la voy a enseñar a ver si la podemos ver aquí. ¿La veis aquí arriba un poquito? Bueno. Los tanques para infiltrarse con la infantería pueden sacar 1, 2 o 3 en el dado. Bueno, pues vamos a saber si sacamos 1, 2 o 3 en el dado. No. Con lo cual, esta unidad se queda aquí. Vamos a intentarlo con la otra. Ha salido un 4. Tampoco. Entonces los rusos se tienen que parar aquí y ya está. Combates. Muy bien. En este caso serían 1 más 1 de la caballería. A la caballería rusa le pasa lo mismo que a la caballería polaca. Si está sola vale 0, pero si está acompañada vale 1. ¿Vale? Tendríamos 2 contra 0, porque esto es un batallón de frontera, sin embargo está en fortificación. Y la fortificación le da al polaco un más 1. ¿De acuerdo? También es verdad que puede omitir retirarse. Con esta posición entonces serían 2 contra 1. Vamos a ver qué pasa. 2 y 3, 5. Y 2 y 1, 3. Ha salido una diferencia de 2. La diferencia de 2, pues nada, es que se tiene que retirar un hexágono. Sin embargo, el polaco, como está en fortificación, no se retira. Vamos a ver este caso. Tenemos dos caballerías, que son 2 puntos. 2 puntos contra este que tiene 0, sin embargo está en bosque, y en bosque tiene un más 1, ¿vale? Sin embargo, como tiene un menos 1, porque es una unidad que había sido bombardeada, tiene 0, ¿de acuerdo? Entonces, 2 contra 0, vamos a ver. Este es el resultado. 2 y 2, 4, y 0 con 5, 5. Diferencia de 1. La diferencia de 1 es que no ocurre nada. Los rusos son bastante mantas, por lo que veo. Y finalmente vamos a ver si podemos atacar aquí. Tenemos 2 que atacan, 0, porque está sola, ¿de acuerdo? Y 0, es decir, 2 contra 0. 2 y 6, 8, y 4 y más 0, 4. Una diferencia de 4, la diferencia de 4 es que esto se iría a reemplazo, sin embargo, como son batallones de frontera, se elimina del juego. Así de sencillo es, ¿de acuerdo? Iríamos luego a la fase de reajuste y control ferroviario y podríamos decir que este ferrocarril puede llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Pues así de fácil es. Nos vemos en otro vídeo, chicos.